¿Quieres integrar pagos online en tu aplicación de Next.js? Deja de buscar, porque en menos de 3 minutos te explico cómo hacer esto que ves en pantalla. Vamos a empezar con una aplicación de Next.js recién iniciada y antes de agregar nada nos vamos acá al panel de desarrollador de PayPal, donde previamente debemos crearnos una aplicación y copiar nuestras claves secretas, las cuales vamos a estar almacenando en un archivo EM con este modelo, el cual no debe ser compartido por motivos de seguridad. Una vez todo esté preconfigurado, vamos a crear una nueva carpeta útil en la raíz del proyecto donde vamos a estar creando un provider para cargar la configuración de PayPal en nuestro cliente. Estos archivos pueden crearlos donde les sea más conveniente siempre que esté dentro de la carpeta source. Para integrar PayPal vamos a estar utilizando el adaptador oficial para React, cuyo link les dejo en la descripción del video para que vean más detalles de su configuración. Una vez instalado este paquete, vamos a cargar el script con las configuraciones básicas. En este caso, nuestra variable de entorno con el ID del cliente que copiamos al inicio, una lista de los componentes de PayPal que vamos a emplear y la moneda con la que trabajaremos. Excepto por el ID, el resto de las configuraciones son completamente opcionales junto con algunas más que pueden ver en la documentación. Una vez listo el provider, lo agregamos a nuestro layout, de modo que toda la aplicación pueda hacer uso del mismo y pasamos a incorporar los botones de pago. Para esto voy a crear un wrapper para mantener una estructura clara de componentes. Y muy importante, marcar este componente y nuestro provider con el uso de el cliente mediante useClient. Debemos hacer algunas interacciones y hooks de React que nos arrojarían un error e intentar ejecutarlo en el servidor. Una vez tenemos el archivo listo, vamos a usar un hook del paquete de PayPal para verificar si ya se han cargado la configuración y una vez que esté lista, mostrar el botón de pago. En este toma varios parámetros, de los cuales los más relevantes son las funciones para crear la orden y manejar nuestra lógica una vez que sea aprobada la transacción. Por último, vamos a agregar nuestro botón en la página principal y pasar a probar la integración. Acá vemos ya cómo toma un momento para cargar el script y una vez que está listo ya tenemos los botones de pago con PayPal y con tarjeta. Para hacer las pruebas vamos a usar una cuenta de pruebas que PayPal nos ha creado previamente en nuestro panel de desarrolladores. Y como ven, en solo unos segundos ya tenemos nuestra transacción aprobada. Y esto fue todo por hoy, pero no olvides suscribirte y activar la campana, pues la semana próxima veremos cómo recibir feedback desde PayPal una vez que se realicen distintas operaciones usando Webhook. Soy Daniel y te invito a que te quedes en Code4Dev para dominar la web moderna desde el núcleo.